Hola, en esta lección vamos a continuar viendo algunos ejemplos de la aplicación del formalismo lagrangiano, y lo que me interesa recalcar en particular es cómo en algunos casos, como sustituto a una solución analítica de las ecuaciones de movimiento, uno puede tener una información cualitativa simplemente a partir de, por ejemplo, las primeras integrales del sistema. El ejemplo que vamos a ver a continuación es un tanto parecido a un problema que ya habíamos tratado antes. Ahora la diferencia es esta. Tenemos una varilla que gira con una velocidad angular constante en la dirección vertical, y aquí unida a esta varilla tenemos un aro a través del cual, a lo largo del cual, tenemos una partícula de masa m que se puede mover libremente en todo este contorno. Aquí no es muy importante el decidir si queremos considerar la posibilidad de que esta partícula pase a través de este punto donde se une la varilla con el aro. Podríamos tratar de imaginar algún artificio para que pudiera pasar sin ningún problema, pero como veremos enseguida, eso no es del todo realmente indispensable. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ya en forma directa aplicar lo que hemos estado viendo en las lecciones anteriores, es decir, ya no utilizar la segunda ley de Newton directamente, ya suponer simplemente que el principio de D'Alembert se cumple. Así es de que lo que necesitamos es ver si podemos construir la función lagrangiana para este sistema. Entonces, para ello, lo que primero podemos hacer es parametrizar el vector de posición de la única partícula que en este caso nos interesa. Entonces, lo que voy a hacer es introducir un sistema de ejes cartesianos que aquí nos van a ser muy útiles. Entonces, tomo este como el eje X, este como el eje Z, y voy a suponer que al tiempo t igual a 0, esto es lo que está ocurriendo. Recuerden, el plano donde se encuentra este aro está girando con una velocidad angular constante omega. Así es de que esta podría ser la posición del aro en un tiempo t igual a 0 en que echamos a andar el cronómetro. Entonces vamos a utilizar como coordenada generalizada el ángulo que se forma entre la vertical y la línea que va del centro del aro a la partícula. Entonces, en t igual a 0, el vector de posición, como se puede ver de la figura, si llamamos a al radio de este aro, entonces r en t igual a 0 sería el vector a por i que nos lleva de aquí hasta acá. Este es el eje X. Y después hay que avanzar horizontalmente esta distancia, que es a por el seno de teta. Entonces tendríamos aquí más a seno de teta por i. Y después hay que bajar, en este caso, una distancia que es a por el coseno de teta. Entonces aquí vamos a tener menos a por el coseno de teta por k. Eso se puede escribir, por supuesto, como a que multiplica a 1 más el seno de teta por i menos a por el coseno de teta por k. Esto está bien para el tiempo t igual a 0, pero para tiempos posteriores lo que vamos a tener en general es que el vector de posición va a ser a por 1 más el seno de teta, que multiplica al coseno de omega t por i más el seno de omega t por j menos a por el coseno de teta por k. Simplemente lo que hay que tomar en cuenta es que si vemos desde arriba las cosas, este sería el eje X, el eje Y. Para el tiempo t igual a 0, el plano del aro estaría aquí en esta dirección, pero para un tiempo posterior estaría en otra dirección, y justamente este es el ángulo omega t que se forma entre el plano del aro y el plano XZ. Entonces aquí lo que necesito es un vector que apunte en la dirección correcta. Es un vector unitario que precisamente hace lo que hace falta. Entonces, lo que ya vimos anteriormente es que en aquellos casos en que las fuerzas aplicadas sean derivables de un potencial, entonces directamente las fuerzas generalizadas son también derivables de un potencial. En este caso, la única fuerza aplicada, estamos suponiendo, es la fuerza gravitacional, y lo que uno sabe de física elemental es que la energía potencial gravitacional sería la masa por la gravedad por la altura.
Entonces, utilizando esa expresión, pero poniéndola en función de las coordenadas generalizadas que aquí estamos empleando, eso sería lo mismo que menos mg por a coseno de teta, ya que la coordenada z de la partícula de aquí la podemos leer. Lo que falta ahora es la expresión para la energía cinética. Esto que tenemos aquí ya sería la expresión para el potencial, y en cambio para la energía cinética lo que necesitamos es calcular el cuadrado de la velocidad de la partícula. Y para eso lo único que tenemos que hacer es derivar con respecto al tiempo el vector que tenemos aquí, tomando en cuenta que teta va a ser función del tiempo en general, y también el tiempo aparece aquí en forma explícita. Entonces, derivando este producto, lo que tenemos es la primera, que es a por 1 más el seno de teta, por la derivada de la segunda, que es omega por menos el seno de omega t por i, más el coseno de omega t por j. A eso ahora hay que agregarle a por teta punto, bueno, me faltó la a por teta punto, por el coseno de teta. La derivada, vean, de este factor con respecto al tiempo sería la a, que es una constante, la derivada del seno es el coseno, y faltaría multiplicar por la derivada de teta con respecto al tiempo, que es teta punto, y todo este vector queda como estaba. Es decir, tenemos aquí el coseno de omega t por i más el seno de omega t por j, y finalmente la derivada de este último término similarmente es a teta punto seno de teta por k. Lo que necesito ahora es calcular el producto punto de todo este vector con el mismo, y lo voy a ver como la suma de tres vectores: este vector y este vector. Y podemos notar desde ahorita que este último término es perpendicular a este. Vean que el producto punto da 0. Este también es perpendicular a este. Estos no tienen componente en k, este sí. Y además este vector es perpendicular a este. La primera componente por la primera más la segunda por la segunda claramente nos da 0. Tendríamos un seno coseno menos seno coseno, se anulan. Entonces aquí tenemos la r punto como la suma de tres vectores ortogonales entre sí. Por lo tanto, el producto punto de este vector con el mismo, que es lo que necesitamos para calcular la magnitud de la velocidad al cuadrado, sería simplemente la suma de los cuadrados de las componentes. Por lo tanto, la energía cinética es m sobre 2, que multiplica a cuadrada omega cuadrada por 1 más el seno de teta al cuadrado, que es el cuadrado de esta componente en esta dirección, más a cuadrada teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta, que proviene del cuadrado de este vector, tomando en cuenta que este es unitario. Y finalmente tenemos un término que es a cuadrada teta punto al cuadrado seno cuadrado de teta. Aquí claramente podemos hacer una pequeña simplificación, y lo que tendríamos ordenado ahora de una manera un poquito distinta es esto: a cuadrada teta punto al cuadrado. Vean que este coseno cuadrado y este seno cuadrado suma 1, y a eso ahora hay que agregarle a cuadrada omega cuadrada por 1 más el seno de teta al cuadrado. Por lo tanto, la lagrangiana ya se puede calcular de inmediato. Sería simplemente t menos b. Ya sabemos que cuando las fuerzas aplicadas son derivables de un potencial, tenemos esta receta para construir la función lagrangiana. Más adelante vamos a ver que en algunos casos, por ejemplo, en algunos casos donde hay fricción, aún así uno puede construir una función lagrangiana, pero ya no va a ser de esta forma estándar. Así es de que, bueno, en este caso las cosas son sencillas, y la lagrangiana que se obtiene es, por lo tanto, m sobre 2 por a cuadrada teta punto al cuadrado más a cuadrada omega cuadrada por 1 más el seno de teta al cuadrado. A esto hay que restarle la b, o sea, más mg a coseno de teta. Podemos ver, antes de continuar, que representan los dos términos que aquí aparecen en la energía cinética. Este término tiene que ver con la energía de movimiento a lo largo de este aro, mientras que este otro término tiene que ver con el movimiento en el espacio que se produce debido a que el plano del aro está girando con esta velocidad angular omega. Si la omega vale 0, es decir, si el plano de este aro
se mantiene fijo, entonces nada más tendríamos cuando mucho la energía cinética que, digamos, tangencial, que se produce por el movimiento de esta cuenta a lo largo de este aro. Una vez que tenemos la lagrangiana, podemos entonces calcular las ecuaciones de movimiento, cosa que no vamos a emplear realmente, pero simplemente lo señalo porque eso sería el procedimiento, digamos, estándar. Lo que tendríamos es que 0 es igual a dn de t parcial de L con respecto a teta punto. Recuerden que aquí tenemos una sola coordenada, un solo grado de libertad. La única coordenada que estamos empleando es teta. Y lo que queda aquí es dn de t. La parcial de L con respecto a teta punto es claramente m a cuadrada teta punto. A eso hay que restarle la parcial de L con respecto a teta, lo cual nos da dos términos. Por un lado tendríamos m a cuadrada omega cuadrada por 1 más el seno de teta coseno de teta, y por otro lado tendríamos más mg a seno de teta, ya que al derivar el coseno con respecto a teta aparece un menos seno de teta, pero debido a este signo aquí queda finalmente algo positivo. Vamos a escribir esto como una ecuación de segundo orden. Esto equivale a m a cuadrada teta dos puntos menos m a cuadrada omega cuadrada por 1 más seno de teta coseno de teta más mg a seno de teta. Entonces esta es la ecuación de movimiento y es una ecuación diferencial de segundo orden, como pueden ver ustedes, pero no lineal debido a la presencia de las funciones trigonométricas. Aun si el plano del aro no girara, este término pues sería 0, pero la presencia de este seno es lo que hace complicada la ecuación. Ahora, no es necesario que nos preocupemos por esta ecuación, sino que podemos aprovechar el hecho de que la lagrangiana no depende del tiempo explícitamente. Vean que aunque la R depende del tiempo en forma explícita, la L no lo hace. Y lo que ya sabemos es que en esos casos en los que la L no depende del tiempo en forma explícita, tenemos la integral de Jacobi que nos puede servir. Y en este caso, pues, aprovechamos que si la parcial de L con respecto a t es igual a 0, entonces, en general, Q.i parcial de L con respecto a Q.i, donde hay suma sobre i, menos L es una constante. Y esa constante la voy a denotar como una E', porque tiene unidades de energía. Recuerden que la L es energía cinética menos potencial. Entonces las unidades de la E' son unidades de energía, pero como vamos a ver en este caso, esta E' no corresponde a la energía mecánica total, no es la suma de T más B. La L es T menos B, pero esta E' vamos a ver que no es T menos B. Y eso es muy fácil de comprobar. Si hacemos la operación que está aquí indicada, en este caso tenemos una sola coordenada, así es de que no hay que sumar de 1 a n, sino que hay un solo término. En este caso, pues, tendríamos que la E' es teta punto por la parcial de L con respecto a teta punto menos L. Teta punto, bueno, aquí está. La parcial de L con respecto a teta punto es m a cuadrada teta punto. A eso hay que restarle la L. Entonces es aquí m sobre 2 por a cuadrada teta punto al cuadrado más a cuadrada omega cuadrada 1 más el seno de teta al cuadrado menos mg a coseno de teta. Y ahora, haciendo las simplificaciones que se pueden hacer, solamente tenemos este término que es semejante a este, y lo que uno obtiene es m sobre 2 por a cuadrada teta punto al cuadrado menos a cuadrada omega cuadrada por 1 más el seno de teta al cuadrado menos mg a coseno de teta. Y en general esto es diferente de t más b. La única manera en que coincidiría con t más b es que la omega fuese 0. Vean, todo esto que está aquí, esto es la energía cinética, recuerden. Esto que está aquí es menos b. Entonces, la suma t más b sería algo muy similar a esto. Vean que el signo aquí está cambiando, pero también aquí. Entonces, esto no es la energía cinética, a menos que la omega sea 0. Si la omega es 0, entonces esto sí sería t más b, pero en general, aquí pues el caso interesante es que omega no sea 0. Entonces, esta cantidad conservada no es la energía total,
pero aún así nos resulta de una enorme utilidad, porque esta E' es una constante cuyo valor depende de las condiciones iniciales. Esta E' tiene un carácter, recuerden, muy distinto al de la M, al de la A de omega. Aquí la masa se supone que es algo dado, el aro tiene un cierto radio ya fijo, omega es una constante, pero en cambio la E' es una constante, pero cuyo valor depende de las condiciones iniciales. Entonces, aunque no cambiemos del sistema mecánico, esta E' puede tener distintos valores, insisto, dependiendo de si simplemente soltamos esta cuenta, si la lanzamos o si hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que va a ocurrir es que esto que tenemos aquí lo podemos ver como una ecuación de primer orden. Vean que ahora ya nada más aparece una primera derivada con respecto al tiempo, no una segunda como aquí, sino una primera derivada. Pero aún así, aunque esta sea una ecuación de primer orden, de hecho es una ecuación de primer orden separable. Entonces uno podría pensar que es algo extremadamente simple. Ajá, pero el problema es que hay que calcular integrales de expresiones que contienen a estas funciones trigonométricas, y eso es lo que hace las cosas sumamente difíciles de expresar en forma simple a través de funciones elementales. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente esta expresión, verla como una suma de un primer término, que es m sobre 2a cuadrada teta punto al cuadrado, que tal como señalaba antes, se puede ver como una energía cinética del movimiento de la cuenta en el aro, y todo lo demás lo podemos ver como un potencial efectivo. Es decir, es una definición. El potencial efectivo serían todos los demás términos, desde aquí en adelante, que no corresponden a este que se va a identificar como una especie de energía cinética. No es la energía cinética total. La energía cinética total, como dije antes, tiene que ver con el movimiento de la canica en el aro, más el movimiento del aro mismo que arrastra a la canica en el espacio. Aquí lo que estamos haciendo es pensar ya nada más en términos de una sola variable, que es teta. Entonces, para esa sola variable tenemos este término, que es una energía cinética. Repito, es de energía cinética de traslación dentro del aro, y todo lo demás lo podemos ver como un potencial efectivo. Vean que este potencial contiene al potencial real, que es este término, es el potencial gravitacional, pero hay un término extra que se suele llamar potencial centrífugo. De hecho, este término sería el responsable de la fuerza centrífuga que está aquí presente. De hecho, si ustedes pasan estos términos al lado contrario en esta igualdad, esto vean que es una especie de aceleración. Bueno, de hecho, esa es una aceleración angular. Entonces, uno puede ver esa aceleración angular como producida en parte por el peso de la canica, pero este otro término, que depende de la velocidad angular, corresponde a lo que en la mecánica elemental llamaríamos una fuerza centrífuga. Entonces, este potencial efectivo consta del potencial real y de algo que se llama, por lo mismo, potencial centrífugo. Los nombres no importan, no importa que esto no sea la energía, lo que importa es que es algo constante. Y lo que se puede ver es que este potencial efectivo solamente depende de teta. Entonces es algo que podemos graficar directamente. Entonces aquí simplemente repito la definición. El potencial efectivo, que es función de teta, va a ser menos m sobre 2 a cuadrada omega cuadrada por 1 más el seno de teta al cuadrado menos mga coseno de teta. O lo que va a convenir enseguida es factorizar un mga que multiplica a menos el coseno de teta menos, aquí tendríamos ma omega cuadrada sobre 2g por 1 más el seno de teta al cuadrado. Entonces, esta expresión, como veremos enseguida, resulta conveniente. Aquí, bueno, hay un pequeño error que estoy cometiendo. Realmente esta m ya no debe de aparecer. Aquí ya está factorizada. Entonces, podemos comprobar que el producto de este factor por este, la g desaparece, queda un menos m sobre 2. Aquí está la m sobre 2. Hay una a cuadrada y una omega cuadrada.
Esta fracción que aparece aquí tiene que ser algo adimensional. Recuerden ustedes que los valores de las funciones trigonométricas tienen que ser adimensionales. De hecho, eso es lo que permite hacer la suma que está aquí indicada. Entonces, esta cantidad es algo sin dimensiones, y que esto sea mayor que 1, menor que 1, etc., depende precisamente de qué tan rápidamente gire el aro. Bien, esto que está aquí dentro, o sea, separo esta constante que no es muy relevante. Aquí la parte importante que depende de teta es lo que está aquí encerrado entre los corchetes. Y como decía, este factor es simplemente un factor numérico sin dimensiones. Y lo que les voy a mostrar enseguida es la gráfica de esta función para diferentes valores de esa combinación. Bien, esa gráfica es lo que aquí podemos ver. Aquí en el eje horizontal aparece teta, y en el eje vertical precisamente aparece la función que ya mencionaba. Entonces aquí sobre el eje vertical lo que tenemos es esta combinación menos coseno de teta menos a cuadrada omega cuadrada sobre 2g por 1 más el seno de teta al cuadrado, mientras que en el eje horizontal tenemos teta expresada en radianes. Entonces aquí lo que se puede ver, decía, es que para diferentes valores de este parámetro que aparece aquí, tenemos diferentes gráficas. Estas gráficas que están aquí presentadas corresponden a esta constante igual a un medio, igual a 1, igual a 2 o igual a 4. A medida que vamos haciendo más grande la velocidad angular con la que gira el aro, entonces la gráfica se va volviendo más profunda y el mínimo va creciendo, y se puede ver fácilmente que a medida que omega crece, crece y crece, este mínimo va acercándose a pi sobre 2. Pi sobre 2 es 1.57 aproximadamente, se encuentra por aquí. Entonces ahí se va aproximando este punto, que es un punto de equilibrio, como espero que los pueda convencer enseguida. Entonces, obviamente que podemos hacer aquí pues una gran cantidad de gráficas diferentes, pero todas son ellas bastante similares entre sí. Vamos a fijarnos en una de ellas en particular para terminar este análisis. Entonces aquí lo que tenemos es una de estas que presentaba allá arriba, y como decía, esto que está graficado es esto que hemos llamado el potencial efectivo, y la ecuación aquí importante es que la constante E' es m sobre 2 a cuadrada teta punto al cuadrado más el potencial efectivo. Decía, es una especie de energía total, algo que parece una energía cinética y algo que parece una energía potencial, aunque estrictamente no es exactamente eso. Pero para los fines que nos interesan, eso es lo que podemos aquí aprovechar. Entonces, como dije, esta E' depende de las condiciones iniciales. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí regresando a la figura original, teníamos la varilla, teníamos este aro, teníamos esta canica. Entonces la podemos soltar desde algún punto en donde el ángulo es mayor que pi sobre 2. Entonces, si la suelto del reposo, entonces vamos a tener una teta punto que es 0, y el valor de E', que es una constante, correspondería al valor de la B efectiva que está aquí en la gráfica para ese valor de teta en particular. Entonces aquí, si estoy fijándome en un valor mayor que pi sobre 2, por ejemplo, digamos 2.2 radianes o algo así, entonces tendremos este punto de la gráfica. Entonces por este punto va a pasar una recta horizontal. Entonces espero indicar eso justamente enseguida. Entonces tendremos aquí una recta, algo parecido a eso, que correspondería justamente al valor de la E', que en este caso se fija por la condición inicial que aquí nosotros hemos escogido.
Lo que esta gráfica nos dice es que si soltamos desde esta posición, digamos desde este valor de teta, aquí recuerden en el eje horizontal tenemos teta, entonces si esta es la posición inicial con velocidad 0, entonces si esto es 0, el valor del potencial efectivo es la E', entonces lo que valga en este punto el potencial efectivo, que es lo que aquí en la gráfica se puede ver, ese valor sería la E', entonces aquí lo que tendríamos es que esta sería la E', y como esta cantidad es un cuadrado, bueno, por m sobre 2 que es positivo, entonces esto no puede ser negativo, eso quiere decir que el movimiento va a estar limitado a esta región para estos valores de teta solamente, es decir, la partícula va a estar oscilando entre, en este caso, valores que son siempre positivos, es decir, siempre van a estar de este lado del 0. Recuerden que la posición vertical corresponde a teta igual a 0. Aquí estos dos puntos de retorno, como se les llama, estarían pues localizados para tetas positivos. Entonces lo que va a estar haciendo la canica es ir y venir al mismo tiempo que la varilla está girando, lo que hace que el movimiento de esta canica no sea como el de un péndulo simple, en donde la oscilación es en torno a la vertical, es que precisamente el giro de la varilla produce lo que llamaríamos, como dije, una fuerza centrífuga, y esa fuerza centrífuga es lo que desplaza el centro de estas oscilaciones. De hecho, si soltamos la canica justamente en esta posición, que es la posición de equilibrio, entonces allí se quedaría indefinidamente. Pero si la soltamos un poquito más arriba, entonces lo que vamos a tener es un movimiento de vaivén que es más amplio, simplemente dependiendo desde donde lo soltemos. Entonces aquí diferentes rectas horizontales nos dan diferentes pues amplitudes de oscilación, y algo importante que aquí hay que notar es que la gráfica no es perfectamente simétrica. De hecho, uno puede ver de la expresión analítica para el potencial efectivo que no hay simetría, cosa que también en las gráficas anteriores se podía apreciar a simple vista. Aquí se puede ver que hay cierta pues distorsión, podríamos decir, de estas gráficas, y bueno, eso es lo que estaría ocurriendo. Entonces, en resumen, lo que ocurre en este ejemplo es que, aunque sería muy difícil resolver las ecuaciones diferenciales que en forma exacta tenemos en este ejemplo, sí podemos hacer un análisis cualitativo del movimiento, y aquí lo que se puede apreciar es que en lo típico va a ser un movimiento acotado entre dos puntos de retorno. Claro, si subimos mucho el valor de la E', ya podríamos producir que esta canica sí llegara a dar la vuelta completa, pero si estamos aquí hablando de valores pequeños de E', entonces el movimiento va a estar acotado entre esos puntos de retorno, tal como había mencionado antes. Vamos a ver enseguida otro ejemplo muy similar, que a pesar de la similitud, vamos a ver que tiene un comportamiento que cualitativamente es algo distinto. Este segundo ejemplo que vamos a tratar se refiere otra vez a una varilla, otra vez a un aro, pero en este caso la idea es que la varilla es un diámetro del aro. De alguna forma, bueno, por ejemplo, podríamos pensar que el aro está de esta manera para que pueda moverse con libertad una partícula que aquí está ensartada en este aro. Entonces, bueno, otra vez no nos vamos a preocupar mucho de cómo lograr que esta partícula pase a través de este punto. Ya esos serían problemas técnicos que en este momento no nos preocupan tanto. Entonces aquí de nuevo la varilla va a estar girando en torno a, bueno, a este eje vertical. Bueno, la varilla es el eje vertical. Aquí de nuevo pues conviene pensar en un sistema de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, en t igual a 0, lo que vamos a tener es que
el plano de la espira coincide con el plano XZ, y creo que no hay necesidad de repetir los detalles que vimos en la parte inicial. Aquí la única diferencia es prácticamente una traslación, así es de que espero que no sea difícil que nos demos cuenta que el vector de posición que tendría la partícula con respecto a este origen en cualquier momento, aquí estaríamos, digamos, al tiempo t igual a 0, cuando el plano de la espira coincide con el plano XZ, pero para cualquier otro instante, pues de nuevo, todo lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta que el ángulo que ha girado el plano de la espira es omega por t. Lo que se obtiene es esta expresión a por el seno de teta, que multiplica al coseno de omega t por i, más el seno de omega t por j, menos a por el coseno de teta por k. Es prácticamente lo mismo que teníamos más arriba. La única diferencia es que en el caso anterior aparecía en lugar de este seno un 1 más seno, pero todo lo demás es bastante similar. Entonces, para no entretenernos mucho en los detalles de cálculo, aquí simplemente voy a ir escribiendo qué cosa resulta al calcular las derivadas. Por ejemplo, cuando derivamos con respecto al tiempo el vector de posición, lo que vamos a tener es a por teta punto coseno de teta por el coseno de omega t por i más el seno de omega t por j. Tendríamos también a por omega por el seno de teta por menos el coseno, menos el seno de omega t por i más el coseno de omega t por j, y finalmente un más a teta punto seno de teta por k. Lo que ocurrió en la parte anterior se repite aquí. Los vectores, este que está aquí es un vector unitario, lo mismo que este y lo mismo que k, y estos tres vectores, como de nuevo podemos comprobar, son ortogonales entre sí. Por lo tanto, la energía cinética de esta partícula, que tiene igual que antes una masa m, sería m sobre 2, que multiplica a este coeficiente al cuadrado, es decir, a cuadrada, teta punto al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más este coeficiente al cuadrado, eso nos da a cuadrada, omega cuadrada, seno cuadrado de teta, y finalmente más a cuadrada teta punto al cuadrado seno cuadrado de teta, que se puede simplificar quedando m sobre 2 por a cuadrada teta punto al cuadrado, que al igual que en la parte anterior, esta combinación la podemos ver como una energía cinética del movimiento de esta partícula a lo largo de este aro, y la parte adicional va a referirse a la energía cinética que se adquiere por el hecho de que el aro está girando en el espacio con esta velocidad angular omega. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Y para la energía potencial o para el potencial, pues no hay diferencia con lo que habíamos encontrado previamente. Es decir, la B sería masa por gravedad por altura, y de nuevo eso es igual a menos mg a coseno de teta. Por lo tanto, la lagrangiana estándar o natural, que es t menos b, en este caso es m sobre 2 por a cuadrada teta punto al cuadrado más a cuadrada omega cuadrada seno cuadrado de teta, y a eso entonces hay que sumarle mg a coseno de teta. La única ecuación de movimiento, pues otra vez se obtiene simplemente de las ecuaciones de Lagrange. Entonces ahora tendríamos, igual que antes, esta combinación que nos lleva a la derivada con respecto a t de m a cuadrada teta punto, nada más, y después aparece un menos m a cuadrada omega cuadrada seno de teta coseno de teta más mga seno de teta. Aquí de nuevo, al calcular la derivada que está aquí indicada, vamos a terminar con teta 2 puntos, que de nuevo refleja que la ecuación de movimiento es una ecuación de segundo orden y no queremos pues intentar siquiera resolverla, es algo bastante complicado. De nuevo, lo que ayuda es la integral de Jacobi para que de inmediato tengamos no la ecuación
original de movimiento que aquí ya hemos escrito, sino una ecuación de primer orden que resulta más conveniente. Y concretamente, otra vez, lo que vamos a hacer es llamar E' a esta combinación, que en este caso vuelve a ser teta punto por la parcial de L con respecto a teta punto menos L, y el resultado es similar a lo que habíamos encontrado previamente, es decir, vamos a tener m sobre 2 por a cuadrada teta punto al cuadrado menos a cuadrada omega cuadrada seno cuadrado de teta menos mg a coseno de teta. Es decir, comparando con la expresión que aquí habíamos obtenido para la lagrangiana, esta cantidad que se conserva tiene exactamente el mismo término cuadrático en la velocidad y los términos que no dependen de la velocidad simplemente cambian de signo. Esta combinación es otra vez t menos b y esta combinación en general no es t más b. Esta cantidad que se conserva no corresponde con la energía total. Pero no importa, como ya habíamos visto antes, esto conviene escribirlo como esta primera parte que es siempre mayor o igual que 0, m sobre 2 a cuadrada teta punto al cuadrado, y todo lo demás lo volvemos a definir como un potencial efectivo que en este caso pues nos lleva a esta expresión. Sería un menos mga, bueno, mejor más, por menos el coseno de teta, que es este primer término que aquí tenemos, y el otro término que aquí aparece es menos a omega cuadrada sobre 2g por el seno cuadrado de teta, como podemos comprobar fácilmente. O sea, vean que al multiplicar este factor por este, tenemos que la g desaparece, tenemos m sobre 2 a cuadrado omega cuadrada, m sobre 2 a cuadrado omega cuadrada por el seno cuadrado. Y esta función otra vez es algo que podemos graficar, o antes de graficar podemos auxiliarnos con la derivada para ver dónde se encuentran los puntos críticos de esta función, lo cual es muy sencillo. Vean ustedes que la derivada de este potencial efectivo con respecto a teta pues sería la constante mga por el seno de teta, y después tendríamos menos a omega cuadrada sobre g por el seno de teta coseno de teta. Así es de que si igualamos a 0 para buscar máximos y mínimos del potencial efectivo, a lo que llegamos es a que existen dos posibilidades. Una es que el seno de teta valga 0, lo cual por ejemplo ocurre en teta igual a 0 o en pi. Aquí, perdón, teta igual a 0 o pi. Y la otra posibilidad es que el coseno de teta sea igual a g sobre a omega cuadrada. El punto es que el cociente g sobre a omega cuadrada puede ser algo menor o igual que 1 o mayor o igual que 1, lo cual es relevante porque el coseno sabemos que está acotado. Entonces van a existir combinaciones de estas constantes. Aquí recuerden, g es la aceleración de la gravedad, a es el radio nuevamente del aro, y omega es la velocidad angular con la que está girando el plano del aro. Entonces podemos nosotros ajustar la velocidad angular, el radio del aro, de tal forma que este cociente pues en principio puede tener cualquier valor que queramos, menor que 1, mayor que 1 o igual a 1. Y precisamente las gráficas que voy a mostrar enseguida tienen que ver con esas diferentes posibilidades. Entonces aquí podemos ver justamente la gráfica de la combinación que señalaba antes en el eje vertical. Lo que está graficado es la función menos coseno de teta menos a omega cuadrada sobre 2g seno cuadrado de teta contra teta, que aparece en el eje horizontal dada en radianes. Entonces aquí precisamente se ve que dependiendo del valor de esta constante tenemos gráficas que difieren cualitativamente en cuanto a que vean que teta igual a 0, como habíamos visto, siempre es un punto crítico y en ocasiones corresponde a un mínimo. Aquí tenemos dos casos en donde es un mínimo,
pero para estos dos corresponde a un máximo. Hay la posibilidad de que existan otros mínimos, precisamente como decía, depende del valor de este parámetro. Entonces aquí se pueden presentar o no estos mínimos adicionales. Las gráficas que aquí se muestran corresponden a este parámetro igual a un cuarto, un medio, 1, 2, y pues uno puede hallar las gráficas para otros valores. Aquí lo que se puede notar es que a medida que la velocidad angular con la que gira el aro va creciendo, este cociente crece y simplemente la gráfica va bajando y el mínimo que está aquí indicado en este punto va recorriéndose hacia la derecha. Estos puntos de nuevo corresponden a posiciones de equilibrio estable que tiene el sistema. Aquí otra vez recordemos cómo está la distribución original. Aquí regreso al diagrama que teníamos en un principio. Entonces tenemos el aro que está en este caso aquí justamente atravesado por el eje de rotación. Entonces, por ejemplo, un caso como este corresponde a un ángulo que es más o menos, aquí se puede apreciar, bueno, se ve que es menor de 2 radianes. Entonces este punto corresponde a una posición en la que si se deja allí la canica va a permanecer en reposo. Hay un equilibrio otra vez entre la componente del peso y la componente de la fuerza centrífuga, que en este caso precisamente corresponde a la presencia de este término. Este tiene su origen, repito, en la fuerza gravitacional y este tiene su origen en el giro que sufre el plano de la espira. Si nos fijamos, igual que en el caso anterior, en algún punto inicial, en alguna posición que no sea precisamente la posición de equilibrio, sino otra diferente, aquí imaginemos que lo que hacemos es soltar esta canica desde una posición más alta. Entonces, si por ejemplo comenzamos de aquí, esto ya no me sirve. Entonces decía, piensen de nuevo en el aro, ¿sí? Entonces, si soltamos la canica desde una posición como esta, en reposo, entonces va a ponerse a oscilar. Y otra vez, en este punto inicial, donde la velocidad teta vale 0, velocidad angular vale 0, recordemos que la constante E' es m sobre 2 a cuadrada teta punto cuadrado más el potencial efectivo. Entonces, en este punto, la parte correspondiente a la energía de movimiento vale 0. Entonces, el valor del potencial efectivo en este punto determina el valor de la E'. Entonces, si lo soltamos, por decir algo, en 2 radianes exactamente, entonces por aquí, este punto de la gráfica amarilla, por ejemplo, nos diría el valor de la E efectiva, y eso entonces nos indica cuál es el valor de la E' para esa condición inicial. Entonces, esta recta horizontal sería la que corresponde a la E' que se fija con esa condición inicial. Y de nuevo, lo que va a ocurrir a medida que pase el tiempo es que la canica va a estar oscilando entre estos dos puntos de retorno. Aquí de nuevo vean que los puntos de retorno corresponden a tetas positivos, entonces va a estar moviéndose entre estas posiciones nada más. Para velocidades angulares pequeñas, aquí por ejemplo, cuando este cociente vale un cuarto, en ese caso lo que tenemos es esta gráfica color verde y hay un mínimo en 0. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es que la canica va a comportarse de una manera muy parecida a un péndulo simple. Es decir, estaría, en ese caso, si tomamos, por ejemplo, una condición inicial como esta, y la velocidad con la que gira el aro es pequeña, entonces lo que vamos a tener es un movimiento de vaivén que se realizaría en forma simétrica con respecto al origen. Es lo que aquí tendríamos. Vean que para la curva verde sí hay simetría con respecto al eje vertical,
pero para esta curva amarilla, entre estos puntos de retorno no hay simetría con respecto al origen. De hecho, aquí no llegamos al origen, sino que aquí estaríamos moviéndonos en esta región entre estos dos valores de teta que de aquí se podrían leer. Como decía en el ejemplo anterior, algo, digamos, limitante de un diagrama como este es que aquí no vemos qué tanto tiempo tarde en realizar ese recorrido, pero de cualquier manera esto nos ayuda para ver en forma cualitativa cómo se comporta la solución para el problema. Entonces, más adelante vamos a tener de nuevo la oportunidad de utilizar gráficas como estas se llaman gráficas de potencial o diagramas de potencial. Vamos a ver cómo en otros casos son de mucha utilidad, y algo que también aquí vale la pena recalcar es que en la mecánica cuántica, a pesar de que es otra concepción totalmente distinta, otra descripción, otro comportamiento, etc., de todas maneras, a nivel de la descripción matemática hay muchas cosas en común, y ahí también los diagramas de potencial son bastante útiles, así es de que vale la pena familiarizarse con estos diagramas y con lo que estos nos indican, y ya más adelante, cuando uno estudie el caso cuántico, ver precisamente qué diferencias hay sobre el comportamiento en un caso que es el clásico y en el otro caso que es el cuántico. En fin, bueno, espero como de costumbre que las explicaciones hayan resultado claras, y bueno, vamos a continuar con más ejemplos posteriormente. Gracias por su atención y hasta la próxima.